desanimarse. El punto es, ¿qué vas a hacer cuando estás desanimado? ¿Vas a quejarte? Es que si Dios, ¿y por qué Dios no me ha dado? ¿Y por qué Dios me tiene en esta situación? Alguien no levante la mano, pero alguien ha oído ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué todavía estoy pasando por esta situación? Entonces hay que aprender a presentar tu queja delante de Dios y tu necesidad, porque las tenemos, o tu desánimo delante de Dios. Pero bueno, en este caso, sí, Jehová envió, dice, entre el pueblo serpientes ardientes, esto quiere decir venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Es decir, había una mortandad en Israel a causa de esas culebras, de estos quejumbrones que andaban ahí quejándose contra Dios, ¿no es cierto? Y no tomando en cuenta todo lo que Dios había hecho con ellos, las culebras se empezaron a morderlos. En otras palabras, el mismo efecto de la muerte que ya tenía el hombre les estaba entrando, pero ahora era apresurado. Morían pronto, no tenían que esperar la edad. Se morían como era claro que se iban a morir todos. Y entonces, dice la escritura, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, reaccionó el pueblo bien. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró, sí, por el pueblo. Habló por el pueblo. Intercedió por el pueblo. Ya sabemos que Moisés es un sacerdote y su principal función fue intercesión. Es una figura de Cristo como sacerdote también. Es una figura. Bueno, ahí habló Dios. De todas maneras, eh, vamos a ver esta escritura que nos ayude un poco. Cuando, ¿cómo es que la vara aparece en medio de todo esto, ¿no? Que estamos hablando? Cuando Moisés se presenta en donde está la zarza ardiente de que Dios le va a hablar a Moisés por primera vez, Moisés tiene una vara en su mano, pero Dios le manda que vaya y libere al pueblo. Y Moisés se siente sin capacidad. ¿Recuerdan esta parte? Donde Moisés todavía no es el gran hombre, estaba huido y ahora tiene que enfrentar la idea de ir a salvar un pueblo. Y entonces dice, aquí, ellos no me van a creer que tú me hablaste, en otras palabras, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová, no creo que Jehová te ha aparecido. Y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Ya sabemos que lo que él tenía era la vara. Pero no fue que a Dios se le ocurrió, bueno, saber qué hago. Ah, ¿qué tienes en tu mano? Dios sabía que tenía una vara en la mano. La vara es la vara, era la vara que caracterizaba a un pastor. Una vara muy importante, una vara de apoyo, una vara de conducción, una vara que dirigía, una vara que al final servía hasta como protección, ¿no es cierto? Contra los peligros. ¿Qué tienes en tu mano? Y obviamente dijo que esta es una vara. Y sí, y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra. Y la echó en tierra. ¿Y se hizo qué? Culebra. Y Moisés huía de ella. Como es lógico, aunque yo la eché, aunque yo la puse, huyo de ella. Otra vez la culebra. Es decir, que la culebra hasta ahorita no ha sido un buen símbolo. La está usando para que Moisés sepa y que sepan que Dios está con él, porque va a convertir esa vara muchas veces en culebra y va a hacer muchos milagros con esa vara. Esa vara poco a poco se va a ir transformando en un lugar donde Jesucristo puede ser colgado, porque Jesucristo fue colgado de un madero. Ya vamos viendo por ahí por qué la razón de esto. Bueno, algunas explicaciones de la vara, ahí viene la primera, la serpiente en el Edén, ya lo dijimos, Moisés con la vara, ya lo vimos esto, la serpiente se comió a las dos de Faraón. Cuando estuvo delante de Faraón, Faraón dijo, no, yo puedo hacer también ese milagro de convertir las varas en culebras. Y llamó a sus hechiceros. Claro, era experto porque para el pecado era experto, ¿no? Y entonces se echó sus varas y salieron dos culebras. Y la vara de Moisés estaba ahí. ¿Qué pasó con la vara de Moisés? Con la culebra de Moisés se comió. Se comió a las dos varas que había
puesto ahí. Entonces ahí vemos cómo la vara estaba siendo significativo. Tocó el mar y dice, tocó el mar y se hizo ¿qué? Sangre. Con la vara dice que topó la punta, porque la punta de la vara se iba a convertir en algún rato en sangre, se iba a llenar de sangre. Mire cómo van apuntando las cosas a Cristo, pero ahí está la vara. Es la vara la que está haciendo las cosas. Abrió el mar rojo, por supuesto. Dios le dijo, Moisés le dijo a Dios, Dios, estamos en un lío, haz algo. ¿Y Dios qué le dijo? Hazlo tú, no me estés pidiendo a mí. ¿Qué tienes en la mano? Recuérdate lo que te dije, que por lo que tienes en tu mano te van a creer. Entonces, ¿lo que hizo Moisés? Levantó la vara. Y entonces habló y el mar rojo se abrió. La vara, entonces, ahí podemos ver hasta un hombre levantando la vara, colgado de la vara, porque también era un símbolo de la cruz de Cristo y el poder de Cristo de podernos librarnos del pecado y darnos la libertad. Amén. Todo va apuntando hacia lo mismo. Por eso es tan importante. Y venció a Amalek. La historia de Amalek no es tan conocida, pero cuando iban en el desierto caminando, iba el pueblo de Dios caminando por delante, ¿sí? Y los débiles que iban en el camino, los que iban con el pueblo que se debilitaron. ¿Qué pasó con los que van caminando en un camino, van en el desierto y se debilitan? Se van quedando, todos van caminando hacia adelante y ellos van quedándose atrás. No, yo voy caminando, pero no parece porque te estás alejando de tus amigos. Y entonces Amalek pilas, el diablo, que no nos quiere enfrentar no nos quiere agarrar de frente, nos agarra cuando estamos débiles, desanimados. Y entonces Amalek, símbolo de la carne, fue y les hacía guerra contra ellos. Y estaban matando a mucha gente porque había muchos desanimados. Cuidado con desanimarse. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Levanta la vara. Y levantó la vara y mientras la tenía levantada la vara, el pueblo de Dios prevalecía contra los enemigos. Cuando se cansaba Moisés y bajaba la vara, los enemigos prevalecían. Entonces él puso a dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que le ayudaran a sostener la vara. No es que Moisés la soltó. Junto con Moisés, los brazos de Moisés se cansaban. Pero esa vara hablaba de la cruz de Cristo también. Entonces estamos viendo por qué. Bueno, si estamos bien por eso, regresemos entonces a la historia con Moisés. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tomó por la cola, y tómala por la cola, y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que Jehová te ha aparecido, dijo el Señor, por la vara. Es decir, nosotros predicamos la cruz de Cristo, pero no predicamos la cruz como tal. No es que decimos, oiga, cómprese una crucecita. Puede tenerla si quiere. Ponga en la casa una cruz y añádele una virgencita por aquí de las dudas. Eso no, esto no es lo que estamos diciendo. Ni la cruz física, ni la virgencita, sino que es el entendimiento. Porque esto va a ser por fe, no por vista. ¿Sí? Así es que si el diablo se le asoma, no trate de hacerlo como en las películas. Como no tiene cruz, le hace así, ¿no? Le va a pegar una revolcada el diablo que va a ver. Porque no es así, es por fe. Y entonces aquí estamos, pero él tomó por la vara, por la manera en que vas a hacer que esa vara, que a la final va a tener culebra, se convierte en culebra, por eso te van a creer. Creerle a Dios. No, para muchos dicen, lo más fácil es, porque el evangelio es por la fe, hay que creerle. Pero si no le crees, no pasa nada. Y literalmente no pasa nada, porque todo se hace por fe. Sigamos viendo. Y Jehová dijo a Moisés, ahora volvamos al lío que tenían, la gente se estaba muriendo. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. De las mismas que están picando, hazte una serpiente ardiente. Y ponla sobre el asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Morirá.
no morirá, vivirá. Así fue como creímos en Cristo. Aunque Jesús, un lindo, aunque sus enseñanzas maravillosas, lo que más me impactó a mí fue que Él fuera a la cruz a morir por mí. Entonces, si Él murió en vez mía y en esa cruz llevó mi pecado, cuando yo vi a Jesús y entendí que Él había muerto por mí, ya no voy a morir por la inyección o por la mordida que el diablo nos dio a todos nosotros. Porque todos sabemos que aunque solo mordió a Eva y a Adán, el pecado pasó de uno a uno, la infección. Todos estamos infectados. Aquí no me venga con que el virus del COVID, por favor. El mundo entero, nosotros vamos a ver esto, el mundo entero tiene una infección. Y como están vivitos y viven por 20, 30, 50, 60, hasta 100 años han vivido la gente ahora, cree que con eso va a ser suficiente. Y no, no es suficiente. Necesita liberarse de la mordida que nos dio el diablo. Pero cuando usted ve a Jesucristo en la cruz y cree lo que él hizo, de repente la mordida que le dio ya no tiene efecto. Volvemos a nuestro estado natural de antes. Bueno, el cuerpo va a morir, pero el espíritu y el alma va a vivir, porque ya no estamos infectados, porque Cristo nos liberó de la infección. ¿Cuántos lo habían visto así? Pero bueno, aquí están estos. Veamos lo que pasó. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Vivían. Qué grotesco haber sido para los judíos, ¿no? Se está muriendo. Pero a Moisés se le ocurre levantar un asta porque ellos no saben lo que Dios le había dicho a Moisés. Levanta un asta y sobre el asta empieza a poner una serpiente de bronce. Serpiente, lo que nosotros aborrecemos, lo que fue la razón del pecado. ¿Cómo? ¿Y qué es esa serpiente? Eso no nos agrada. Ningún judío quería ver a la serpiente, pero resulta que Dios puso la serpiente en el asta. Moisés puso la serpiente en el asta para que todos los que la vieran no les hiciera efecto la mordida. ¿Tendrá significado para nosotros esto hoy? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y pongan atención en esto, así es que necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. A la misma semejanza de que levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo cobra sentido las escrituras? Porque de lo contrario a esa escritura, yo la había pasado de largo muchas veces en mi lectura. Ah, sí, pasó algo en el libro de Números, ahí está escrito con la serpiente, pero si nos damos cuenta, era necesario que Jesús muriera de la manera que murió. Porque ¿cuántas personas le han hecho a usted esta pregunta? ¿O cuántas personas han hecho esta pregunta? Pero ¿por qué era necesario que Jesús muriera así? Porque Dios lo permitió. ¡Qué malo, Dios! Pobrecito Jesús. Antes, alguien ha sentido eso, tal vez no hacen las caras feas como yo hago, pero está la connotación de lo feo. ¿Alguien ha tenido alguna pregunta al respecto o le han hecho esa pregunta? No, hablo con personas que ¿dónde han vivido, hermanos? Dios mío. Hemos aterrizado de Marte y por eso no estamos al tanto de lo que pasa en esta tierra. Pero a mí me lo han hecho en público. En una iglesia en casa me han hecho estas preguntas. Pero era necesario. ¿Pero por qué era necesario que Dios? ¿Y por qué Jesús tuvo que sufrir? Cuando Jesús dice que era necesario, era necesario. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a la parte legal. Legalmente perdimos el derecho a la vida eterna. Legalmente lo perdimos.
Legalmente tenemos que recobrarlo. Este no es un viserazo. Dios viene aquí, un viserazo. ¡Fuas! Cambio la ley. ¡Fuas! Se hace como yo digo. Dios estaba preparando un pueblo que lo amara. Y Dios arregló una manera para que el hombre tuviese que ver en dónde estaba su pecado. Ver su pecado. Ver su maldad. ¿Qué tenían que ver los? Sí, hemos pecado contra Moisés y contra ti por murmurar. Ahora te toca ver la serpiente y creer. Y cuando creían y veían la serpiente, a las personas no les gusta que presentemos a Jesús crucificado. Ustedes no se imaginan el liazo que le hicieron a Mel Gibson antes de estrenar la película. Pueden meterse en la historia de cómo se hizo la película. La película La Pasión de Cristo. Ya los cineastas y los que andan en los medios ya sabía que venía un bombazo y nadie quería financiar una película donde iban a poner tan mal a Jesús que los católicos tal vez no querían verla, los evangélicos tampoco, porque la gente no entendía el mensaje. Rechazaron la película desde antes. Mel Gibson tuvo que poner 30 millones de su propio bolsillo. Pobrecito. Bueno, pero lo puso. No todos los cineastas están dispuestos, ¿sí? Los directores buscan financiamiento y todo lo demás. Esto pasa en la industria cinematográfica, pero nadie lo quería respaldar. Yo conozco de una persona, hablando conmigo en Los Ángeles, productor, que me contó, porque amigo de Mel Gibson, más bien él es como mentor de Mel Gibson. Y me contó cómo lo tuvo que ayudar a decirle, anda a buscar tales puertas y tales puertas para que te den la plata. Y literalmente en una autopista, dice que Mel Gibson se tuvo que bajar de un carro, de una autopista, irle a tocar la puerta del carro a otro para subirse en su carro para decirle, necesito 20 millones para poder terminar la película. Y eso pasó. A Mel Gibson lo citaron en el Vaticano para decirle, no presente esa película, cambie esas escenas, porque se nos va a venir que la gente va a querer ir contra los católicos, va a querer que el antisemitismo se va a volver a levantar fuertemente. Y Mel Gibson dijo, no, eso está en la escritura y va porque va. ¿Y sabe cuánto recaudó Mel Gibson? 260 millones de los 30 que invirtió. Ay, pobrecito otra vez. Por cierto, el estreno va a ser para febrero o marzo, cuando cae Semana Santa. Van a estrenar la resurrección de Cristo. Y junto con este viene una segunda resurrección, que la van a estrenar 50 días después, 40 días después, hablando en la ascensión de Cristo. Adelante, pero ahora la gente ya dice, no, pues este no es ningún bobo. Ah, porque presentó, ahí estoy, regreso al punto, presentó a Cristo como nadie lo ha presentado. Y nosotros estuvimos con María Teresa en Cuenca y nos invitó un médico, su esposa médico también, a su casa, una casa muy bonita en Cuenca. Los cuencanos son buenos para el arte, hay buenos pintores cuencanos, conozco algunos. Entonces él nos tenía de toda clase de arte, pero también tenía arte religioso. Y entonces él pensaba que yo era de los pastores que le iba a llegar a juzgar sus cuadros, ¿no? Y entonces cuando entré, porque sí tenía muchos cuadros en sus paredes, me dice, bueno, este lo voy a quitar, me dice. Un cuarto de religioso, ¿no? Lo voy a quitar. Yo no estaba para discutir en ese rato con él, pero llegamos al comedor. Y en el comedor, en el centro, había un Cristo crucificado como nunca lo habíamos visto con María Teresa. Fue imposible con María Teresa entrar y no decir, "Ah, ¿qué es lo que no he visto yo hasta ahorita que me haya asustado de un cuadro?" Resulta que era la figura de un Cristo crucificado, pero no se entendía, no se veía su rostro, no se veían sus brazos, no se veían sus piernas, porque estaba llena, hecha de demonios, de animales. Eran animales prehistóricos, lagartijas, dragones. Un brazo era un dragón y tenía acá y de la cabeza traía una culebra
que le mordía y demonios en su cabeza. Y cuando nosotros decimos, sin explicarle a Manolo y a su esposa, ¿por qué nuestra sorpresa? Él dijo, no, ese también lo voy a quitar, va a ser el primero. No le digo yo, no lo quites. Nunca habíamos visto un cuadro de Jesús espiritualmente tan bien hecho, porque no se muestra un Jesús, se muestran lo que él sufrió, cómo los demonios estaban mordiéndole, subiéndosele sobre él, tratándolo de que desista, diciéndole, tú no vales, tú no sirves. ¿Se recuerdan el gusano de Jacob que vimos? Todo lo que leímos que iba a pasar, vamos a seguir leyendo otras escrituras próxima semana, porque hoy estoy en la serpiente venenosa. Entonces le decimos, a ver, Manolo, ¿tú ves esto? Y él, es cierto, ¿eh? Es un animal. Él, Manolo, no había visto hasta aquí los demonios que tenía encima del cuadro. Espectacular. Hecho por un cuencano artista. Pero así como fue levantada la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sigue diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de bajo las obras de la ley están en maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como no podían cumplir, caían en maldición. Entonces, estaban malditos todos los que confiaban. Porque dice, porque por la ley, escuche esto, ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque dice, el justo por la fe vivirá. Si el justo por la fe vivirá, ¿cómo es que va a vivir? Por la ley, no puede. O vive por la ley, que no va a poder vivir, o vive por la fe. ¿Qué escoges tú, hermano? Por la fe. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. ¿Por qué no es de fe? Sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ella. Pero como no pueden hacerlas, no pueden vivir. Pero usted solo levanta los ojos al cielo y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? No ve nada en el cielo. Sale y ve nubes cuando las hay, o cuando solo están nubes, o cuando solo hay cielo. Pero usted sabe que del cielo viene su socorro, porque usted lo cree por fe. Usted se agarra de su fe. Así es que cuando estamos en esos momentos del abismo, de los momentos difíciles, en vez de ir en contra de Dios, en vez de reclamarle a Dios, creámosle a Dios. Y si le creemos a Dios, levantemos nuestros ojos y veamos su salvación. Y Él pronto va a venir con su salvación para nosotros. ¿Por qué no he visto justo desamparado? No lo he visto, ni su simiente que mendigue pan. El que camina en la justicia de Dios no va a mendigar pan, porque Dios le va a proveer. Pero hay que creerlo. Esto es de creerlo, es por la fe. Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios y en las cosas de Dios y vivir por la fe. Y cuando vivimos por la fe, de repente van llegando las cosas y se van haciendo. Lo que no pasaba, pasa. Pero aquí dice, aquí viene la otra, ¿sí? Que dice así, ¿qué pasó? ¿No quieres hacer caso? Se acabó la batería. Vamos a hacerte que hagas caso. Disculpen un ratito porque el mouse tampoco me quiere hacer caso. ¿Qué estará pasando, muchachos? Se me... ¡Auxilio! Verás, estaba con el mouse, pero no me está haciendo caso. Que no me quiere. Ahí regresó. No sé por qué solo a él le hace caso. ¿Dónde estaba? Sí. ¿Y qué sigue? ¿Ya pasó? ¿Qué sigue? Aquí está, aquí me toca. Ahora abramos la pantalla. Gracias. A medio. Está rebelde, no sé por qué estará rebelde. Digo,
Como, qué lindo, ¿no? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando Él subió a la cruz, se hizo por nosotros maldición. Porque está escrito, porque es legal, porque es de la ley. Maldito todo el que es colgado de un madero. Ahí por eso, como Él no llevó pecado, Él se puso y sin pecado, entonces pudo escoger morir por nosotros. Y entonces la maldición cayó en ese momento. Por eso entendemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese rato de la maldición, Él cayó. Maldito todo el que es colgado de un madero. No está ocurriendo como yo espero. Digamos, veamos otra vez si quiere hacer caso. Ya. Por eso es que volvemos a la escritura y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí? Ahora nos damos cuenta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es sin duda alguna lo que ya estuvimos pasando respecto de Jesús, ¿verdad? Pero este es, digamos, para mí este es básico entenderlo. Por eso es que Jesús no llegó atractivo. De esto voy a hablar próxima semana. Jesús no llegó atractivo. Cuando nosotros vemos algunas figuras de Jesús, cuadros hechos, algunas eh, obras artísticas hechas de Jesús, puesto en la cruz, algunos se atreven a ponerle un poquito de sangre y un poquito de lastimado. Y ya con eso que hagan, ahí nomás, no le ponga más. Y esa es la imagen que nos han vendido. Entonces no es difícil ver a Jesús y decir, bueno, claro, no le dolió porque era el Hijo de Dios, pero era 100% hombre. Al ser 100% hombre, sí le dolió. Y ahí estaba él en la cruz. Una serpiente venenosa ha querido destruir la humanidad, pero un hombre magnífico como Jesús la ha venido a rescatar. Y le tocó su muerte, le tocó morir. Por eso es que es importante no solo creer que él murió en la cruz, sino que creer que al tercer día resucitó. Yo quiero hoy orar por ustedes. Yo quiero orar porque todo espíritu religioso se vaya de nuestra mente. Lo que estorba para ver a Cristo, como la Biblia no lo presenta, es toda la basura religiosa que nos metieron de niños. Todo concepto que iba en contra de presentar a Jesús como realmente estuvo. Para que nosotros no veamos lo grande de la salvación que Él nos dio y cómo de veras Él llevó en la cruz nuestros pecados. Por eso es que los demonios no pueden contra nosotros. Por eso es que Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. ¿Sí? Prediquen el evangelio bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Pregunto, dijo así, en mi nombre los espíritus diabólicos los atacarán, ¿eso dijo? Y los van a destrozar, ¿eso dijo? En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a un demonio? No tiene sentido, a no ser que la religiosidad, el miedo, el temor, y por no haber visto a Jesucristo vencer al demonio en la cruz, y que en la victoria de Él nosotros la tenemos, todavía le damos más crédito al demonio que a Dios. Una sombra, ay, una sombra pasó ahí. ¿Por qué no creer que fue un ángel? Porque estamos más acostumbrados al miedo y al temor. Pensar que es un demonio, y tal vez sí fue un demonio. ¿Y si fue un demonio qué? Hay un predicador que ahorita se me escapa el nombre de él, que fue muy famoso en Inglaterra, John Wesley, que hay libros hechos por él de teología y todo. Pero él dice que cuenta
que una noche estaba en su casa acostado y empezó a oír que había un gran desorden en su sala, que muebles se caían y cosas se tiraban. Entonces él se levantó y agarró un bate, un palo, y se fue a la sala. Y cuando entró, ahí estaban los demonios tirando cosas. Él tiró el palo y dijo, yo creí que era un ladrón. Y se fue a acostar a dormir. ¿Qué le enseña eso? Que no le tenía miedo a los demonios. Pero nosotros preferimos pegarnos de palos con un hombre que enfrentar un demonio. Y el demonio no nos puede hacer nada si nosotros no le damos lugar. Pero si creemos, le estamos dando más poder al demonio y entonces nos va a venir a revolcar. Si no tenemos el nombre de Cristo en nosotros, si no le podemos ver al Señor como Él quiere ser visto y como Él nos libró, como Él nos dio la victoria, no vamos a tener el éxito que esperamos. Vamos a tener siempre un fracaso, uno detrás del otro. ¿Cuántos hoy quieren tener esta oportunidad de enfrentar al diablo en el nombre de Jesús? Póngase de pie. Vamos a orar. Primero cosa que vamos a hacer, cualquier crítica que hayamos levantado contra Dios. Primer cosa, arrepentimiento, hermano. Porque Dios tiene limpieza para nosotros. Pero si no hay arrepentimiento, no hay limpieza. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido perdón. Yo, Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús por haberle dado más crédito al diablo que a ti. Te pido perdón por haber criticado tu nombre, por haber hablado mal de ti, Señor. Pido perdón, Señor, por los pecados que he cometido. Señor, no sería digno, pero hoy me acojo, Señor, a que tú en la cruz llevaste los pecados. Lo creo. Puedo verte en la cruz sufriendo. Puedo verte en la cruz llevando mi pecado. Puedo ver que en el momento en que moriste, Señor, todos los pecados se fueron en esa cruz sobre ti. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús me arrepiento y te pido perdón. Creo en Jesucristo. Dígale al Señor, creo en tu Hijo Jesús, que me perdona y me limpia de pecados. Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que esa sangre que fue derramada en la cruz, esa sangre, Señor, que cayó en el madero y que al final cayó en tierra y esa tierra soy yo. En el nombre de Jesús, pido que esa sangre me limpie ahora de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme. Dígaselo. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias por hacerme un hijo tuyo. Ahora, Señor, recibo a Jesús en mi corazón. Pido, Espíritu Santo, que vengas a mí y me llenes con tu presencia. Gracias por perdonarme y por darme vida eterna. Déjeme orar por ustedes ahora, después de haber hecho esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos que hoy han nacido para una vida espiritual, que han pasado de la muerte a la vida. A tus hijos que hoy se han convertido en hijos tuyos por la sangre de Cristo y por el perdón de los pecados y por la adopción que hoy les das. Hoy nos das a todos una adopción para hacernos a todos hijos tuyos, con todas las capacidades que un hijo pueda tener, con todas las bendiciones que un hijo pueda recibir. Yo me declaro hoy hijo tuyo en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por el perdón de los pecados y porque hoy tu Espíritu Santo viene sobre mí. Padre, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu Santo sobre todos. Tócalo, Señor. Ponles el sello de la salvación en sus vidas. Espíritu Santo, toca sus cuerpos, santifícalos, apártalos para ti. Toma sus vidas de hoy en adelante, Señor, para que con autoridad, en el nombre de Jesús, vivimos una vida que te honre, que te agrade, una vida que diga tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu misericordia. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Y si alguno tuviera hoy alguna necesidad mayor
que se siente con alguna opresión, que ha tenido problemas quizá de opresión demoníaca o quizá aún hasta de sentirse menospreciado, que ha sentido depresión en su vida. Y ahora le digo, levanta en alto, bien alto tu mano y yo voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, todo miedo, todo temor, todo fastidio espiritual se va en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que ahora venga a liberarnos tu Espíritu Santo. Venga a llenarnos. Una llenura completa de nuestro ser, desde la cabeza hasta nuestros pies. Espíritu Santo, ven y llénanos. Te recibo, Espíritu Santo. Recibo porque tu Hijo lo dijo, que me ibas a dar el Espíritu Santo. Yo lo recibo. Acepto al Espíritu Santo dentro de mí. Le doy autoridad en mi vida. Pido que llene todo mi ser, toda mi mente, en donde están mis pensamientos, donde mi corazón, Señor, donde está todo mi ser clamando por ti. Ahora pido que tu Espíritu Santo me llene y me fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Amén.